El arte en el Antiguo Egipto. Integrantes: Neri Mera, Valentín Rosado, Karen Vera, Romina Albia, Jimmy Reyes, Alex Rodríguez, Lizzy Muñoz, Michael Hernández, Dayana Rodríguez, Kevin Castro y Pamela Mora. El arte egipcio no buscaba solo la belleza, aunque ésta estuviera presente y fueran indudablemente sensibles a su realización. La elección de unos materiales, una forma o unos temas determinados se realizaba en función de una concepción del mundo, en los aspectos políticos y religiosos. Tenían un peso específico muy superior al del deleite estético. La realización de una obra era concebida como un medio de dotar a la materia de la misma existencia que el ser u objeto al que se daba forma visual y simbólica. Es posible dividir el arte en Egipto en tres etapas de su historia: el arte egipcio predinástico, el antiguo imperio, el arte egipcio del imperio medio y nuevo y el arte egipcio tardío. El arte egipcio predinástico se refiere a la época en la que los egipcios sentar las bases de su característico método de representación, al ser una cultura en una constante lucha, debido a que se asentaron de forma extensa siguiendo el río Nilo, asegurándoles ventaja en pesca, agricultura y caza. Como pueden ver en la imagen, este abarcaba gran parte de la extensión del río, no solo con otros pueblos, sino también con la naturaleza con la que convivían. Estos dos aspectos se vieron mayormente reflejados en sus representaciones artísticas. Como pueden ver, aquí está el cuchillo de Yibel, el arak, hoja de sílex y mango de marfil. En él se representa la lucha entre dos pueblos y en la parte posterior la lucha contra la fauna local. Además, en sus inicios, la cultura egipcia carecía de métodos de vestimenta, por lo que recurrían a técnicas de maquillaje, tatuaje a lo largo de su cuerpo, práctica que se conservó durante mucho tiempo en las clases bajas. Un ejemplo de esto es su costumbre a acentuar las líneas de la ceja y los párpados con col, que es un cosmético a base de galena molida y otros ingredientes. En las imágenes está la paleta de los chacales, usada para diluir cosméticos y ungüentos sagrados, y en la otra está el tubo de col cosmético. Los primeros faraones que gobernaron eran enterrados en tumbas subterráneas, en principio haciendo énfasis a la adoración de Osiris. Más en la tercera dinastía ocurrió un cambio enfocado a la realeza. Sin repudiar a Osiris, empezaron a integrarse al Ra del dios solar y sus construcciones funerarias se elevaron más allá de su muerte, subir a lo alto para unirse a Ra. En el interior de estas primeras iteraciones de pirámides ya se podían encontrar representaciones de quien en vida fue el faraón, en forma de bustos y relieves policromados, paredes internas. A partir de la tercera dinastía se vio también la adhesión cerca de la pirámide de Faraón, tumbas para sus funcionarios más contemporáneos, llamadas mastabas, las cuales podían estar llenas de la misma cantidad o incluso más representaciones de la vida en Egipto que las encontradas dentro de las pirámides. En la imagen podemos observar el relieve policromado del interior de mastaba, cámaras de sepultura de funcionarios, sacerdote o general. En la necrópolis de Saqqara se representa en ella el sacrificio de un toro. En la segunda representa el escriba sentado, Louvre. Esta es una de las estatuas más representativas de la escultura del Imperio Antiguo de Egipto y una de las más famosas y bien conservadas de toda la civilización egipcia. En la tercera está la escultura del general y sacerdote Raotek y su esposa la princesa Nofri, mandada a esculpir por el faraón Keops. Esta se trata de dos esculturas sedentes y de bulto redondo pertenecientes a miembros de la clase social más elevada de Egipto, razón por la cual se pudieron permitir el lujo de construirse una tumba, en este caso del tipo mastaba, y dentro de ella, de encargar este retrato que por hallarse en su tumba decimos que es del tipo funerario. El arte egipcio del Imperio Medio y Nuevo. A partir de la sexta dinastía surge un periodo anárquico, al que denominan la Edad Media egipcia, en la cual desaparece el poder faraónico y el pueblo se alza en su contra. Al llegar a la 11ª dinastía, Mentuhotep II, príncipe de Tebas, toma el control y restablece la estabilidad política. Este periodo afecta en gran medida al pueblo egipcio, lo cual se ve reflejado directamente en el arte del Imperio Medio. Su expresión artística
ya no glorifica la muerte, sino que posee la actitud melancólica de olvidar el pasado y aprovechar el presente, ya que todos tienen el mismo destino. Un buen ejemplo de esto es que la expresión de los bustos faraónicos pierde su majestuosa inmutabilidad y se vuelve más simpática o triste. Aquí podemos ver dos ejemplos de busto faraónico en donde una se ve con aspecto simpático y la otra con aspecto triste. Además de las estatuas y los bustos, surgió un aumento en los bajos relieves, en las que en su mayoría se representaba al difunto solo o acompañado de familia, o recibiendo ofrendas o realizando actividades cotidianas. Aquí podemos ver donde la reina Kawi siendo atendida por dos sirvientas en la primera imagen y en la segunda la estela del intendente, en donde al parecer están haciendo actividades cotidianas. Entre estas ofrendas, un regalo común a los grandes señores estaban las maquetas del trabajo de sus siervos y figuras de sirvientas o esclavas. Este periodo terminó con la expulsión de los iscos, un pueblo semita bárbaro que invadió el Bajo Egipto durante casi un siglo y medio por Amosis, fundador de la 18ª dinastía. A partir de este suceso inicia el Imperio Nuevo, periodo en el cual se inició la construcción de grandes templos que reemplazan las tumbas. El evento de invasión ocurrido a finales del Imperio Medio incentivó a los egipcios a construir cadenas de fortalezas militares a lo largo del río Nilo, normalmente a gran escala. Esto influyó incluso en la escultura, que se empezaron a realizar estatuas faraónicas colosales. Aquí podemos ver un ejemplo en donde la cabeza colosal de Amefosis III. En contraste con la gran cantidad de retratos y estatuillas dedicadas a la figura femenina. Aquí podemos ver donde está el retrato en relieve de la reina Tiji y la superiora de las sacerdotisas del dios Mi, la dama Tui. El arte egipcio dio un cambio drástico pero breve con la llegada de Akenatón y su fe estrictamente monoteísta hacia el dios Atón. Logró reunir a un gran número de personas con pensamiento similar, incluidos entre ellos artistas cansados de los moldes tradicionales y de los estándares de belleza, que estos empezaron a realizar Akenatón con facciones degeneradas o demacradas, y así se creó la escuela artística del El Amarna. Aquí podemos ver en donde la estatua de Akenatón está con imperfecciones, donde la estatua de Akenatón con relieve y la cabeza de la reina Nefertiti, que es la esposa de Akenatón. El último periodo de la historia egipcia se caracteriza por la dominación extranjera, que inicia con la invasión del gobierno nubio y termina con el gobierno ptolemaico, que se refiere a la era en la que los soberanos egipcios eran descendientes griegos de Ptolomeo, uno de los generales de Alejandro Magno. En el centro de estas dos épocas se sitúan las invasiones de Egipto por asirios y persas. Durante estos periodos, que se dieron a lo largo de 3 siglos, se dio un agotamiento de las fuerzas artísticas en general, pero se continuó con la construcción de templos en Karnak, en los cuales su técnica más característica fue la del relieve hundido, lo cual indica una tendencia a inspirarse en las obras de las épocas antiguas e incluso las arcaicas. Pero lo más notable del arte de estas dinastías es el descubrimiento de nuevos procedimientos técnicos que conducirían a la producción de estatuas de bronce de gran tamaño, a las que se les otorgaría todo tipo de detalles usando la técnica del cincelado, la ataugía y la aplicación sobre el bronce de láminas de oro. Entre tales obras destaca la estatua de bronce de la reina Caromama. Llega junto con la influencia griega
el aumento de la cantidad de imágenes de seres reales, dioses y animales sagrados. Por ejemplo, el Horus con cabeza de halcón que avanza con los brazos extendidos hacia adelante y las palmas de las manos vueltas hacia arriba. Y las numerosas estatuillas de gatos, halcones, monos cinocéfalos, ibis y perros. El refinamiento de las técnicas vino acompañado también por un gusto por las formas más arcaicas del arte egipcio antiguo. Así sucede con las estatuas arrodilladas de Nekhterubet y Bel-Ara, cuya posición se asemeja a los vistos anteriormente en los antiguos periodos, pero con un detalle anatómico superior. Otro ejemplo de este fenómeno es la estela de las muchachas cortando lirios y prensándolos. Si comparamos esta obra con los relieves de las mastabas anteriormente mencionadas, se creerían que pertenecen a un relieve del Antiguo Imperio, pero la técnica y perfeccionamiento del empleo de cincelado nos indica lo contrario. El mayor progreso de este periodo consiste en una nueva forma muy realista del retrato. Estos bustos o cabezas están labrados en piedras volcánicas compactadas, que las vuelven muy duras para su tratamiento, al contrario que los griegos, que preferían el mármol por su blancura y su facilidad de modelado. En las cabezas egipcias se destaca su sencillez, pero con detalles llevados a la perfección. Durante la época de conquista griega, los conquistadores se atribuyeron a seguir con las tradiciones egipcias, por ejemplo las construcciones de los templos de Edfu y de la isla de Philae. Es posible afirmar que en el origen de las primeras iteraciones de pintura en el arte egipcio fueron las pinturas trazadas en vasijas funerarias con pinceles hechos de caña, vasijas que se usarían de ofrenda para las necesidades del difunto, así como también lo que procedería luego a hacer como grandes representaciones en relieve de paredes dentro de pirámides y templos. Se cree que tuvo su origen en forma de murales pintados, como se demostró en el descubrimiento de Hieracópolis, que también se conocía como tumba pintada. Sin embargo, la cerámica y los muros no fueron los únicos soportes en los que esta protocivilización plasmaba sus representaciones. La tela de lino, aunque en menor medida, ha sido también soporte para el arte egipcio. Con el tiempo también fueron introduciendo más colores a la gama limitada que poseían ellos, así como el blanco, ocre, negro, los colores rojos, amarillos, azules y verdes que les ofrecen una gran variedad de combinación. En sus inicios, los artistas egipcios se habían limitado por el aspecto religioso, estaban al servicio de los deseos faraónicos y no de su expresión artística. Para ellos la pintura y el dibujo no podían ser considerados más allá que un método de escritura ornamental, eran un instrumento para crear un ambiente religioso en base. Pero esto no significa que no tuvieran sensibilidad artística, al contrario, gozaban de una gran apreciación por la pureza de la línea, la armonía de la forma, el equilibrio de la composición y el juego con los limitados colores que usaban. La utilización de color también es un elemento rigurosamente regulado por sus nociones, valores e interpretaciones fundamentales. Como civilización, el color corresponde a la naturaleza de los seres y las cosas, no a su aspecto. El color verde evoca frescor y juventud. El rojizo significa la esterilidad de las arenas del desierto. El blanco representa la luz del amanecer. El amarillo intenso representa el oro, la carne de los dioses. El amarillo claro se usa para representar la piel de las mujeres. El moreno rojizo es el color de la piel de los hombres. El rojo vivo es el color de la sangre, la vida concentrada. El azul profundo, así como el color característico que tiene la gema de lapislázuli, forma la cabellera de los entes divinos. La turquesa representa el agua pura que da vida. Durante la mayor parte de su existencia, los egipcios plasmaron la figura humana de 2 dimensiones, de una forma muy característica: la cabeza y el rostro de perfil, el ojo mirando de frente, los hombros de frente, con raras excepciones, la pelvis representada casi de perfil. El hombre, más que la mujer en la mayoría de los casos, da la impresión de adelantar la pierna respecto a la otra, y los pies de perfil,
todas estas normas representadas religiosamente. La técnica de la pintura del Antiguo Egipto, la superficie. Tanto si la pintura era aplicada sobre la piedra, incluso en madera, el artesano recubría previamente la superficie con una capa de un material llamado estuco, hecho de cal blanca, que puede ser denominado hoy en día como un enlucido de yeso. En esta imagen podemos ver la representación de Horus, en la que se aprecia el estuco en su tono original. El color. El color negro era de humo o de carbón. El blanco venía dado por caliza o por yeso pulverizado. El amarillo anaranjado procedía de los ósteres, recogidos en particular de la orilla izquierda de Tebas. El amarillo puro era un oro-pimienta. El color verde era en sus inicios obtenidos de la malaquita. El color azul al inicio era sacado de la azurita, luego se obtenía asimismo por medio de una pasta de vidrio en polvo del cobalto. Los rojos profundos o vivos se obtenían de acuerdo a la cantidad de óxido de hierro utilizado. En esta imagen podemos ver una pintura con gran variedad de color, el aglutinante. Para que estos colores pudieran adherirse a las superficies, se precisaba de un elemento aglutinante, es decir, cualquier material que se emplea en pintura para adherir los distintos elementos colorantes. Para ello se preparaba una solución mezclada en goma arábiga que se extrae de la resina de las ciertas variedades de la acacia, clara de huevo y agua en menor proporción. A partir de la dinastía se empezó a ver el empleo de cera de abejas, que daría paso más adelante a los célebres pinturas del Fayum, retratos pintados en maderas colocados en donde iría el rostro del difunto en el sarcófago. Las herramientas. En cuanto al pincel, estaba hecho con caña, machada en uno de sus extremos. Entraba en la categoría de las brochas, normalmente utilizadas para colorear superficies más extensas. Se cree que como paleta o simplemente para mantener los colores en un sitio sólido. Los pintores depositaban colores dentro de las conchas marinas. Los temas de la pintura egipcia. No solo las formas y los colores estaban sometidos a regulaciones religiosas muy estrictas, sino que también la disposición de la decoración pintada, el emplazamiento y la inspiración no se dejaban al libre albedrío del pintor. Un ejemplo de esto es el hecho de que en la mansión del líder se utilizaban tonalidades tradicionales y protectoras en las columnas, puertas y trisos, además de representar en su mayoría evocaciones florales y a veces animales. Todo esto se daba con el fin de proteger la morada. En una de estas representaciones se plantea una pintura en la que se puede visualizar un estanque rectangular con peces y patos, alrededor del cual hay pintados lotos, palmeras, datileras y árboles frutales. Asimismo, la decoración del templo y la tumba seguían reglas estrictas similares, y en los santuarios reservados estrictamente a los dioses, capillas funerarias y fosas subterráneas. En esta representación se puede ver a Senefer y su esposa adorando al dios Osiris bajo la parra funeraria. También hay estudios detallados de la expresión gráfica egipcia. Estos sacan a relucir las leyes casi inmutables que rigen la elección y localización de esta decoración en cada sala, con respecto a su orientación dentro de cada sala. Una de ellas es la reservación del artista de ciertos espacios para la ilustración, y otros normalmente en bandas verticales superpuestas y separadas por una línea, y esto hace referencia a los jeroglíficos. Otra norma que seguían los artistas egipcios es que en sus pinturas, tanto si se reduce a cubrir los lados de un cofrecillo, como si obviamente parte importante de un muro, esta siempre representa una escena triunfal, celebratoria y religiosa, enlazando los logros del líder. Mas con la llegada de Akenatón y su reforma herética, hubo que renovar la inspiración de los temas, ya que no solo se representaban escenas violentas,
sino escenas de culto a Atum. Y también además de la aparición de los soberanos y sus familias representados en vastos cuadros que facilitaban al pueblo su contemplación.